Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Estamos en una nueva carta del apóstol Pablo y es la segunda carta a los Corintios. En esta segunda carta el apóstol decide escribirles otros consejos. En la primera fue una reprensión por algunos problemas que habían. Ahora decide escribirles. Se cree que él les escribió unas 4 cartas aproximadamente, pero aquí en la Biblia aparecen 2 que son muy interesantes. Por lo general se acepta que quizá transcurrió un periodo de varias semanas entre la redacción de las 2 epístolas a los Corintios. La primera fue escrita en Éfeso, la segunda en Macedonia. Pablo había tenido el propósito de permanecer en Éfeso hasta Pentecostés e ir después a Corinto pasando por Macedonia. Pero salió de Éfeso antes de lo que se había propuesto. Esto puede haberse debido por lo menos en parte al levantamiento popular que casi le costó la vida, que leímos allí en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Esta oposición que Pablo sufrió mientras estaba allí en Éfeso le ocasiona una gran tensión. Y él se refirió a los adversarios de la verdad como bestias. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios pudimos ver versículo 32 y observó que había sido abrumado sobremanera más allá de su fuerza y que había perdido la esperanza de conservar vida. En el capítulo 1, ayer lo leímos, y en esa condición Pablo entonces salió de Éfeso para Macedonia y no pudo pasar por Corintios como lo había decidido hacer en su segunda visita, pero no pudo hacerlo. Pero entonces decide escribirles cartas y le envía estas 2 cartas. Ahora, esta segunda carta, el motivo inmediato de esta epístola es el informe animador que Tito había traído de Corinto, porque Pablo no fue, pero Tito sí fue y le trajo un informe. La primera parte de la carta trata de la recepción que habían dado los corintios a la epístola anterior de Pablo y repasa algunos de los problemas que se tratan en ella. Siguiendo las instrucciones de Pablo, la iglesia había eliminado de su seno al ofensor inmoral que mencionó allí en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Pablo ahora aconseja cómo deben rescatar a aquel que había sido pecador. Es interesante entonces que esta segunda carta podríamos decirle como una consolidación de la primera. En la primera ataca algunos problemas que habían como el incesto. De hecho, aquí en el capítulo 2 que nos corresponde leer hoy, Pablo presenta que aún todavía ese problema era muy tremendo, muy terrible y le había ocasionado mucha tristeza a él, igualmente a la iglesia. Pero eso fue atendido en la primera carta. Ahora en la segunda, gracias a haber recibido ese informe de Tito de cómo ellos habían recibido la carta, pues Pablo entonces les envía mensajes interesantes. Por eso esta segunda carta de Corintios, querido hermano, es muy importante que nosotros podamos leerla, prestarle atención, porque son consejos buenísimos para nuestra vida. El capítulo que nos corresponde leer hoy es el capítulo 2, y en este capítulo el apóstol presenta varias cosas. Primero expresa su alegría por la reconciliación con la iglesia, porque había habido unos inconvenientes. La carta primera que él escribió para algunos había ocasionado tristeza, otros se animaron, pero otros se disgustaron con esa carta. Entonces Pablo ahora envía esta segunda como para una reconciliación. Y aquí expresa en este capítulo la alegría por esa reconciliación, versículo 1 al 4. Luego pide perdón por el hermano que causó conflicto. También habla sobre la victoria en Cristo. Leamos entonces la Biblia. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esta expresión pareciese indicar que Pablo hizo una segunda visita después de la primera que tuvo. Pero como ya mencioné hace un momentico, Pablo en los problemas que encontró en Éfeso tenía su intención de ir a Corinto, claro que sí, pero por estos problemas pasó inmediatamente a Macedonia y no pudo ir a Corinto. Entonces Pablo no había ido a Corinto, no había una segunda visita. Esta era la que él quería hacer. Entonces, en esas condiciones, al saber que Pablo no había ido por segunda vez allí a Corinto, lo que puede interpretarse este versículo es más o menos así. No deseo que mi segunda visita a vosotros sea penosa.
Esto indica entonces que Pablo no había visitado y si Pablo lo hubiese hecho, es decir, si Pablo hubiese tenido una segunda visita a Corinto, él lo hubiese registrado porque era muy importante esta visita y él anhelaba estar allí. En el capítulo o en la carta anterior, la primera carta a Corintios, allí vimos cómo él manifestó en varias ocasiones el deseo de ir a visitarlos, pero le fue muy difícil debido a los problemas que se encontró allí en Éfeso. Así que ahora él dice, yo deseo ir, pero no quiero ir con tristeza, porque si yo os contristo, dice versículo 2, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y con esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esto que presenta el apóstol Pablo aquí indica que aún le golpeaba en su corazón este problema grande que se trató en la carta anterior, que es el incesto, ese terrible problema, esa fornicación, ese adulterio terrible que él les dice, ni aún en los incrédulos se menciona, ni aún en los incrédulos sucede eso. Y era dolor para Pablo saber que en Corinto, esa iglesia que él fundó, en esa iglesia que hace 3 años había fundado, estaba ocurriendo cosas terribles. Esto le dolía en su corazón. Carta 16 del año 1895 dice la sierva del Señor: el apóstol Pablo estimaba que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía su dominio propio al reprochar el error. Afanosamente explica la razón de su proceder. Cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que le costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes que su interés estaba identificado con el de ellos. Y esto es muy importante, y es lo que Dios nos invita a hacer. Y luego el versículo 5 empieza a hablar acerca del perdón. Pablo perdona al ofensor, y esto es muy importante porque dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Interesante, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Interesante que Pablo habla sobre el amor que debe haber en la iglesia, el perdón. El perdón. Mira que en la primera carta habló mucho acerca de las divisiones porque fue lo que le dijeron. Las cartas que le enviaban a él preguntándole y también le mencionaron algunos problemas que habían allí como la división, contiendas. Así que Pablo ahora habla del perdón. Aquella persona que trajo división, que trajo contienda a la iglesia, deben perdonarla, amarla, y es muy importante. La carta 47 del año 1893 dice la sierva del Señor: en el conflicto con los agentes satánicos hay momentos decisivos que determinan la victoria, ya sea del lado de Dios o del lado del príncipe de este mundo. Si los que están empeñados en la lucha no están bien despiertos, si no son fervientes ni vigilantes, ni oran por sabiduría, ni velan en oración, Satanás resulta vencedor, cuando podría haber sido derrotado por los ejércitos del Señor. Los fieles centinelas de Dios no deben dar ninguna ventaja a los poderes del mal. Tenemos enemigos invisibles a los cuales hacer frente. Hombres malignos son instrumentos mediante los cuales obran los poderes de las tinieblas, y sin discernimiento espiritual, el alma ignorará las tretas de Satanás, será entrampada, tropezará y caerá. El que quiera vencer debe aferrarse bien de Cristo. No debe mirar hacia atrás, sino mantener la vista siempre hacia arriba. Elevaos mediante el mediador, manteneos aferrados del mediador. Ascended a una clase de trabajo después de otra. No deis lugar a la carne para satisfacción de las concupiscencias.
No hay tal cosa como que podamos entrar por los portales celestiales mediante la complacencia y la necedad, las diversiones, el egoísmo, sino solo mediante la constante vigilancia y oración incesante. La vigilancia espiritual de nuestra parte es individualmente el precio de la seguridad. No os desviéis ni una pulgada hacia el lado de Satanás, para que no gane ventaja sobre vosotros. Interesante estos consejos, y es lo que Dios nos pide, lo que debemos hacer, entregarnos a Él, no darle ni una sola oportunidad al enemigo, porque una sola oportunidad que le demos, Él nos dominará completamente. Debemos aferrarnos a Satanás. Estas cositas, esas divisiones, esas rencillas, esos rencores, esos pleitos, eso es darle ventaja a Satanás. Por eso debemos perdonarnos, amarnos unos a otros, para no dejarle ni una sola rendijita al enemigo, porque cualquier huequito que tú le dejes en tu vida, por allí entra y te domina totalmente. Lo dice el texto bíblico, lo dice la palabra del Señor. Luego, versículo 12, Pablo habla acerca de la ansiedad que tuvo en Troas. Después, versículo 14 al 17, aparecen unos versículos poderosos, donde presenta el triunfo en Cristo. Yo te invito para que tú leas estos versículos con mucha detención, analices lo que aquí menciona, porque es muy importante. Voy a leerte, dice el texto bíblico: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Interesante, el olor del conocimiento de Cristo. ¿Cuál es este? Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Interesante. Mira lo que dice el apóstol. Hay olor de vida y olor de muerte. ¿Tú sabes a qué huele la muerte, cierto? Horrible, terrible. Pero esa es una persona que no está en Cristo Jesús. Dice el comentario bíblico adventista, te lo voy a leer textualmente porque me llama mucho la atención. Dice así: Pablo todavía está pensando en el aroma del incienso en las calles de Roma durante un desfile triunfal, pero la figura cambia un poco. En el versículo 14, el olor representa el conocimiento de Dios difundido mediante representantes humanos. En el versículo 15, Pablo y sus colaboradores constituyen el aroma de Cristo. Cristo es el medio principal a través del cual Dios difunde el conocimiento que viene de lo alto. Pablo y sus colaboradores son el medio secundario, los cuales se vuelven uno con Cristo, el cual vive en ellos y manifiesta por medio de ellos la fragancia de las cosas espirituales. Interesante. Y menciona algo más, hablando acerca de ese pensamiento que tenía Pablo en las calles de Roma, esos desfiles. Dice: algunos de los que marchaban en el desfile estaban en camino a ser ejecutados, otros a ser liberados o a triunfar. Ambos grupos respiraban el perfume mientras marchaban. Para unos era el recordativo de la muerte, para otros de la vida. Así sucede también con el Evangelio. Para los que aceptan se convierten en una garantía de un futuro feliz, pero para los que lo rechazan es una advertencia de muerte. La predicación del Evangelio nunca deja a un hombre en el mismo estado en que lo encontró. O lo conduce a la vida eterna, o lo endurece de tal modo que rechaza esa vida. Interesante. Así que allí está tu decisión. Es muy importante, querido hermano, porque puedes entrar a oler a vida o a oler a muerte. Y ahora Pablo pregunta: ¿quién es suficiente a estas cosas? La sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 43 del año 1907, dice así: estas palabras de Pablo no denotan orgullo espiritual, sino un profundo conocimiento de Cristo. Como uno de los mensajeros de Dios enviados para confirmar la verdad de la palabra, sabía lo que era verdad y con la osadía de una conciencia santificada se gloriaba en ese conocimiento. Sabía que estaba llamado por Dios para predicar el Evangelio con toda la seguridad que le daba su confianza en el mensaje. Estaba llamado para ser embajador de Dios ante la gente y predicaba el Evangelio como uno que ha sido llamado. Gloria al Señor. Y por eso Él dice: yo predico, pero tú decides, ¿quieres oler a vida o quieres oler a muerte?
¿Cuál va a ser tu fragancia? Recuerda que el olor a vida es el conocimiento de Dios, y todo aquel que está con Cristo Jesús, que acepta sus mensajes, que le obedece, que lo ama, que le sigue, que le sirve, huele a vida. Pero aquel que está lejos de Él huele a muerte. Es una decisión tuya, querido hermano. Tú hoy puedes decidir oler a vida para vida. No una vida pasajera, sino vida eterna. Pero también tú puedes decidir oler a muerte. La decisión está en tus manos. Yo te invito para que escojas servir a Cristo y Él te llene de su fragancia. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!